Esta asamblea encarna el poder constituyente y el poder constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo como tal y el primer poder del Estado. Fuertes aplausos, compañeros, en el 34 aniversario de la Constitución de 1979, firmado por Víctor Raúl de la Torre. Compañeros y compañeras, siguiendo con el programa, palabras del compañero Carlos Roca Cáceres, el miembro de la Asamblea Constituyente de 1979. Fuertes aplausos, compañeros, para el compañero Carlos Roca Cáceres. Compañero Jorge del Castillo, secretario general del partido. Compañeras y compañeros, he sentido una profunda emoción cuando he escuchado el mensaje que nos ha enviado nuestro querido compañero Guillermo Vaca Aguinaga desde Chiclayo, porque fue precisamente él el que colocó delante del frontis de Villa Mercedes en Vitarte esa mañana del 12 de julio de 1979 a la vanguardia de la fanfarria de Lambayeque. Y recuerdo mucho que cuando al mediodía salió el oficial mayor llevando en sus manos el texto de la Constitución que Aya de la Torre había firmado, yo salí raudamente hacia la vieja reja de la casa que nos hospedaba siempre los días domingos para decirle a Guillermo Vaca que Víctor Raúl había firmado la Constitución. Y fue así como los clarines de la fanfarria de Lambayeque lanzaron su mensaje de alegría para decirle al pueblo del Perú, al pueblo de América Latina, que Aya de la Torre, con su mano temblorosa, pero con el corazón firme y su mente lúcida, había sancionado el texto de la mejor constitución que había tenido el Perú en toda su historia. Y fue precisamente nosotros los que tuvimos el privilegio de estar a su lado en ese último año de su vida. Yo que fui constituyente, miembro de la comisión directiva de la Constituyente, fuimos solamente 3 apristas los que acompañamos a Aya de la Torre en esa comisión directiva. Luis Alberto Sánchez, primer vicepresidente, Jorge Lozada Estamburi, primer secretario, y yo que fui prosecretario bibliotecario. Por eso recuerdo con profunda emoción esos momentos, porque sabíamos que el jefe estaba quejado por un mal que lo llevaría pocos días después a la tumba, pero que quiso cumplir con su pueblo y quiso cumplir sobre todo con su partido, al cual le dio todo, sin regatearle un solo instante, dando un ejemplo de austeridad y de pobreza que debe ser norma de comportamiento de todo buen aprista. Por eso en esta noche, compañeras y compañeros, yo les quiero decir simplemente que el esfuerzo que realizamos los 100 constituyentes, los 37 constituyentes apristas, no puede dejar de ser reconocido por la historia. Yo lamento mucho que desgraciadamente no hubiera voluntad política para restablecer la vigencia de la Constitución ya de Aya de la Torre. Yo lamento mucho que no se cumpliera el punto fundamental del programa del partido por el cual votamos el año 2006, que decía expresamente que los parlamentarios apristas promoverían la restitución de la Constitución de Aya de la Torre. Eso no se cumplió, e inclusive a nuestro subsecretario general, compañero Wilber Bendezú, se le sancionó por hacer una marcha por las calles de Lima para restituir la Constitución de Aya de la Torre, y fue separado de su cargo injustamente, simplemente por ser leal al jefe y maestro del partido. Yo no puedo callar esta noche, y lo único que yo les puedo decir es que no hubo voluntad política para restablecer la Constitución de Aya de la Torre. Sé que después hubo un esfuerzo
que nuestro compañero Jorge del Castillo llevó adelante en el Congreso, pero lamentablemente eso se frustró, porque se prefirió el texto del año 93, se prefirió el Estado subsidiario frente al Estado planificador, promotor del desarrollo, regulador de la economía. Se prefirió el texto del 93, que negaba los derechos fundamentales de los trabajadores. Se prefirió que se siguiera el modelo económico neoliberal contra el cual nosotros insurgimos en la constituyente de 1978-79. Se prefirió coexistir con los poderes económicos antes que hacer realidad el ideal aprista que Calle de la Torre nos había enseñado. Tendrán ante la historia que rendir cuentas quienes son los responsables de esa actitud que negó la esencia del aprismo, lo fundamental que Calle de la Torre nos dejó. Este partido se fundó, y todos aquí lo sabemos, para defender la causa de los trabajadores, la causa de los pobres del Perú. Este partido no lo fundó un tonto, ni un baboso. Yo lamento mucho una expresión infeliz que circula ahora por todo el Perú. Yo no me puedo callar. Calle de la Torre dio ejemplo de grandeza en este país. No fue un tonto, no fue un bobo. Y lo único que yo puedo decirles, compañeras y compañeros, que a Calle de la Torre se le debe respetar siempre. No son expresiones vulgares las que pueden definir la personalidad extraordinaria del jefe del partido. Yo lamento mucho que se tomen expresiones que no corresponden a la jerarquía suprema del jefe del partido, y con la autoridad moral de ser uno de sus discípulos predilectos, quizás el más querido por el testimonio de todos de la época. Yo me revelo frente a quienes ofenden la memoria de la Torre con expresiones que no corresponden. Víctor Raúl, 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 Víctor Raúl. A mí no me interesa el 2016. A mí no me interesa el 2016. A mí me interesa que el aprismo cumpla su tarea histórica. A mí me interesa, como a todos nosotros los que estamos aquí, que somos apristas de corazón y de conciencia, que la APRA cumpla con su rol histórico de salvar al Perú. Más allá de cualquier candidatura, está el destino del pueblo del Perú y el compromiso que nosotros hicimos ante Calle de la Torre. Por eso, compañeras y compañeros, perdónenme, pero me siento indignado y no puedo callar aquí en mi casa, aunque haya medios de comunicación que lo transmitan, porque también los medios de comunicación transmiten la ofensa. Yo tengo que salir en defensa de Calle de la Torre. ¡Vive el APRA! ¡Viva! ¡Viva Calle de la Torre! ¡Viva! ¡Solo el aprismo! ¡Solo el Perú! Hola. Fuerte aplauso. Víctor Raúl, Víctor Raúl, Víctor Raúl. Compañeros y compañeras, palabras de la compañera Nidia Vilches, miembro. Continuando con el programa, la compañera Nidia Vilches, miembro de la División Política del PAP, dará lectura al comunicado del Partido Aprista Peruano. Buenas noches, compañeras y compañeros. Voy a leer el comunicado del partido referente a los audios vergonzosos que hemos escuchado el día de ayer. Partido Aprista Peruano, Dirección Nacional de Política. El Partido Aprista Peruano, ante la revelación de una conversación del ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, con una tercera persona desconocida, tratando temas de Estado y en particular compras militares. Y más allá del comportamiento genuflexo e ilegal del ministro ante la señora esposa del presidente de la República, quien da luz verde para un procedimiento administrativo regular, expresamos lo siguiente. Primero, el Congreso de la República debe conformar una comisión investigadora
ante la cual el ministro de Defensa debe esclarecer los siguientes puntos. A. Informar con qué persona hablaba telefónicamente, a fin de determinar si era funcionario público o particular interesado en las adquisiciones de nuestras Fuerzas Armadas. B. Precisar a qué procedimiento de adquisición se refiere, cuál es el monto y cuál es la participación del PNUD en el proceso. Segundo, esta investigación debe esclarecer también los procesos de compra de los aviones KT-1 de Corea del Sur, así como la compra de patrulleras para la Marina, dado que en ambos casos el Ministerio de Defensa viene tratando con empresas cuestionadas por casos de corrupción en la venta de armas. Estas irregularidades son alentadas por el secretismo y las exoneraciones de licitaciones decretadas por este gobierno. Tercero, es sumamente grave que el ministro de Defensa se le haya interceptado sus comunicaciones. Este delito debe ser severamente sancionado, pero a la vez el ministro de Defensa debe explicar la inaceptable negligencia de no proteger sus comunicaciones. Casa del Pueblo, 15 de julio del 2013. Víctor Raúl Águila Torre, ¡Copa del Torre! ¡Copa del Torre! ¡Copa del Torre! ¡Fuerte palmas a pista, compañeros! ¡Fuerte palmas a pista! En el 34 aniversario de la promulgación de la Carta Magna de 1979, firmada por Víctor Raúl Águila Torre. Siguiendo con el programa, tenemos las palabras del compañero Luis Negreiro Criado, es miembro de la Asamblea Constituyente de 1979, para que pido fuertes aplausos. Compañero secretario general, compañeras y compañeros, esta ceremonia sencilla, significativa, es parte, un átomo diría, de la reivindicación popular de la Carta Magna de la Constitución de 1979. La Constitución del 79 hay que reivindicarla en las ágoras, en las universidades, en los sindicatos, en fin, hay que reivindicar sus esencias doctrinarias, ideológicas, históricas. Y naturalmente en esta reivindicación cabe también reivindicar en alguna forma el olvido de el grandioso magisterio de Haya, de su rectorado político magistral. Él guió los pasos fundamentales, dio el hilo de oro, el hilo conductor para la estructuración, para la elaboración de la Carta Magna. Haya de la Torre, y esto es importante, compañeros, reconoció históricamente la Carta Magna del 79, firmándola con Carlos Enrique Melgar. Yo tuve el privilegio, y con el oficial mayor, de llevar el texto para que Haya lo suscribiera. Reconocía una criatura gestada hacía un año y de la que él presidió buena parte y que dio muestras extraordinarias, lecciones magníficas de magisterio político, y luego siguió el curso de la Asamblea Constituyente desde su casa, ya enfermo, quebrantada su salud, pero siguiendo con interés los debates y opinando respecto a las conclusiones o a los acuerdos a que venían llegándose. De manera que la enfermedad para él, su salud quebrantada, no fueron inconvenientes para participar, para crear esa criatura
de la Constitución del 79. Los constituyentes del año 79, a diferencia de los constituyentes del 33, la Carta Magna del 33, que fue la antecesora, y los constituyentes del 93, creo que los constituyentes del 79 marcan una importante diferencia histórica. Por eso yo no me voy a atribuir a hablar en nombre de todos ellos, porque realmente la mayoría de los que la integraron de la célula parlamentaria aprista fueron discípulos leales, fieles, aprovechados de Haya de la Torre. Yo soy, por eso Jorge me pidió, en mi condición de testigo privilegiado, histórico, tal vez sin los merecimientos de ese acto extraordinario del reconocimiento histórico de la Carta del 79, pero no simplemente por la firma, porque lo hacía Haya, sino que Haya con ello estaba certificando ante el pueblo peruano que se habían recogido las viejas demandas que expresa los viejos dolores que expresa esta carta fundamental, y naturalmente se habían recogido también los ideales y los principios por los que cayeron muchos de nuestros compañeros, y él reconocía también de otras tiendas políticas, pero fundamentalmente los nuestros. Él decía que esta carta recogía eso, esa es la esencia histórica, y luego naturalmente él suscribiéndola también certificaba con su firma que ella recogía planteamientos de consensos que son muy diferentes a los que se tienen ahora, que son consensos para la componenda o para la repartija. Los consensos que se lograron son consensos modelos, porque eran consensos entre gente muy destacada, entre figuras de la inteligencia política, de la intelectualidad en el país. Realmente estamos a años luz de los congresistas o de los parlamentarios que siguieron después, a años luz. Él logró consensos, se lograron consensos, compañeras y compañeros, con cada una de estas personalidades que representaban tendencias e ideologías diferentes a las nuestras. La nuestra tuvo un rol preponderante e importante, pero se lograron el común denominador que Haya también señaló debía ser el mandato popular, porque ellos también respondían a la voluntad del voto sincero, respondían a la voluntad soberana del pueblo. Esos consensos, compañeros, extraordinarios, que hacen pensar que son posibles, y son posibles con una APRA fuerte, una APRA renovada, una APRA ocupando el sitial, que no debe de ninguna manera perder en su perspectiva, para que pueda alcanzar lo que Haya quiso para nuestro país, una sociedad justa, culta, libre. Con esta firma, compañeros, Haya de la Torre, y con estos consensos se señalaron que era posible la economía social de mercado que la proclamaba. Y este postulado, que muchas veces se omite para justificar que ha quedado desfasada la Carta Magna, constituye la mejor respuesta ideológica, doctrinaria, política al capitalismo salvaje que vino después, que se conoce también como neoliberalismo. Si esta Constitución se hubiera aplicado, ahí hubiéramos tenido la respuesta contra el capitalismo salvaje, contra el neoliberalismo, y esta economía social de mercado hubiera dado los mismos resultados, porque no creaba inconvenientes para el crecimiento económico, pero lo hubiera hecho con inclusión social, lo hubiera hecho con justicia social, hubiera logrado mayores beneficios. O sea, pues, la economía social de mercado que excluía a los explotadores y naturalmente a los explotados, esa sociedad de pan y libertad. Haya
legaba, compañeros, los consensos, logrando los equilibrios de los derechos laborales, sindicales, sociales, ambientales. Él logró estos consensos, consiguieron, compañeros, que se incorporaran estos derechos con pleno equilibrio, y no como ocurrió con la Constitución del 93, en que predominan, en que hegemonizan los intereses del capital, que hay que tomarlos en cuenta. Pero lo que en realidad nosotros observamos es que ellos predominen, ellos sean excluyentes. En esos consensos se vio que eso era posible reconocer los derechos laborales, y no como ocurre ahora, por ejemplo, y sociales, ambientales, y no como ocurre ahora, que no hay ley general de trabajo, o hay una deficiente ley del servicio civil que es proclive a las inequidades, es proclive realmente a los desaciertos. La gente, por supuesto, dice era necesaria una reforma del Estado y eso tenía que pasar por la del servicio civil, es verdad, pero una verdad a medias. Este tema el APRA venía tratándolo desde su programa mínimo del año 1931, de manera pues que se demostró que era posible el equilibrio democrático de los derechos fundamentales, de los derechos políticos, civiles, económicos, culturales, en una palabra, compañeros, de los derechos humanos, cuyas declaraciones se fueron incorporadas al texto de la Constitución. Compañeros, esta carta recogió la modernidad del proceso de descentralización como difusión del poder, y este proceso de descentralización, compañeros, como una forma efectiva de democratización de la economía, de la política, y naturalmente el fortalecimiento de gobiernos regionales que fueran instrumentos de progreso y de bienestar. Esta Constitución, compañeros, señaló como una vía del antiimperialismo en sus formas modernas, por ejemplo, frente a la globalización, una forma moderna de confrontar al imperialismo con la integración de América Latina. No era cuestión simplemente de aficionías, de juntarse para crecer juntos, sino para enfrentar riesgos comunes y para conseguir el destino histórico que unen a los países de la América Latina. Esa idea central del proceso de integración fue recogida en esta carta de 1979. Hay muchas razones más, compañeros, que podría yo seguir abundando. Me basta con las que yo he dicho, porque creo que significó mucho la firma de Haya, su reconocimiento histórico. Él tuvo, en todo el tiempo de su vida, estuvo forjando los principios, los ideales que sirvieron de base a este documento fundamental. Y yo concluyo diciéndole, compañeros, que Haya hizo un supremo esfuerzo de su vida en momentos de gran quebranto de su salud para suscribir, para refrendar este documento, que no lo hizo con ningún afán mesiánico, porque hizo participar a todos como buen maestro, logró que dialogaran, que consensuaran. Él, como gran maestro, sus ideas fueron la base desde la que se edificó esta carta de 1979, que espera ser reivindicada. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, siguiendo con el programa en el 34 aniversario de la firma de la Constitución del 79 por Víctor Raúl Laira Torre, palabras del compañero Jorge del Castillo Galvez, secretario general político de este gran partido Pista Peruano, para que pida fuertes aplausos. Compañeras y compañeros, realmente este es un homenaje a los constituyentes del 78 y el 79. Un homenaje a Laira Torre, gran promotor de esa constituyente y gestor, tal como se ha explicado acá, de una carta magna de visión futurista, y que tenía en su profunda sabiduría la generación de consensos,
la creación de equilibrios políticos, de contrapesos sociales y de buscar las mejores oportunidades para el Perú. ¿Cómo podemos comparar esa constituyente de la que formaron parte compañeros que están con nosotros y que han dado excelente testimonio? Lucho Negreiros y Carlos Roca. Y un aplauso especial para ellos por su presencia militante en nuestro partido. ¿Cómo comparar esa constituyente que tuvo prohombres como Luis Alberto Sánchez, como Ramiro Prelé, como Fernando León de Vivero? Hemos escuchado ahora el mensaje que nos mandó el compañero Guillermo Vaca Aguinaga de Chiclayo, o Jorge Lozada de Arequipa. En fin, una playa de dirigentes apristas de primer nivel que, sumados a dirigentes de otros grupos políticos, don Arnaldo Alvarado, padre de Lucho Alvarado, que aquí nos acompaña, también fue una pieza clave en nuestra Asamblea Constituyente, y junto con otros dirigentes políticos como el doctor Bedoya Reyes, Mario Polar, o Jorge del Prado, o Alberto Ruiz Eldres. ¿Cómo vamos a comparar esa constituyente con los nombres que en el año 93 llenaron ese Congreso y que muchos de esos desfilaron y hoy todavía están en el penal de San Jorge purgando delitos y penas? Entonces, esa constitución, los apristas nos propusimos trabajar sinceramente para reivindicarla, para recuperarla. Y en el año 2001, la célula parlamentaria aprista presentó el primer proyecto de restitución de la Carta del año 79. Y doy testimonio de ello. Y en esa oportunidad, todos los grupos, inclusive los ultras, los grupos de izquierda, que tanto hablaban de restituir y tanto siguen hablando de restituir la Carta del 79, pero a la hora de la verdad votaron en contra. Cuando llegamos al año 2006, se planteó una nueva iniciativa en ese sentido. E igualmente nos dejaron solos a los apristas. Todos los demás grupos votaron en contra porque no querían darle al APRA una victoria política, lo cual era una visión miope, porque lo que se quería era una reivindicación. Nosotros le echamos en cara a estos grupos políticos como de la boca para afuera reivindican la Constitución y hablan de la Carta del 79, pero en la práctica votan en contra. Pero en el interín tuvimos un trabajo importante que ha mencionado Carlos hace unos minutos. Fue, creo que, la mejor oportunidad para haber restituido la Carta del 79. Habíamos logrado un consenso político importantísimo. Yo tengo aquí el testimonio que se lo he mostrado a algunos compañeros antes. El otro día lo envié a la agrupación de abogados apristas, que también se han enterado. Este es el dictamen de la Comisión de Constitución del periodo 2001-2006. La fecha del dictamen es 16 de diciembre del año 2002. Este dictamen tiene la firma, para que vean ustedes la pluralidad, Henry Piz, que la presidía, Aurelio Pastor, Héctor Chávez, secretario, Carlos Almerí, de Perú Posible, Natalia Primo, Marciala de Aipoma, Jorge Chávez Sibina, José Luis Núñez del Arco, aquí presente, Ernesto Herrera Becerra, Anel Townsend. Por el partido firmábamos Javier Velázquez, Jorge del Castillo y también Luis Guerrero de Cajamarca. ¿Quiénes no firmaron este documento? Y acá está la omisión de su nombre para vergüenza de ellos. No firmó Javier Descanseco, que se llenaba la boca hablando de la Constitución del 79, y Heriberto Benítez, que todavía lo sigue hablando. Pero cuando llegó la hora de la verdad, no firmaron. Y este texto, este dictamen, virtualmente unánime, ampliamente mayoritario, proclamaba la restitución de la Carta del 79. Y este fue un esfuerzo de más de un año completo para lograr este trabajo. Pero en el último momento surgieron voces, y faltó, como tú dices, Carlos, alguna voluntad política, pero surgieron voces de afuera
bombardeando, torpedeando esta posibilidad. Y realmente no se pudo lograr, no se tuvieron los votos y la prensa, un sector de la prensa, dejó de apoyar esta opción que realmente hubiera sido estupenda. Hoy día, fíjense cómo, compañeros, en el propio Congreso, algunos dicen, ¿cuándo restituimos el Senado? ¿Cuándo restituimos los derechos laborales? Bueno, esta era la oportunidad, estaba el documento hecho, estaba listo, firmado para ir al voto. Y así se frustró. Yo me recuerdo que inclusive en el Día de la Fraternidad del año 2003, leí este documento ante toda la masa aprista y fue saludado con un aplauso general. Pero esta noche de recuerdo de la Constitución, tenemos que recordar también y subrayar una cosa que es fundamental. El APRA es la institución democrática del Perú que carga sobre sus hombros la grave responsabilidad de defender el Estado de Derecho en nuestro país. Así como luchamos para restituir la constitucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia y las elecciones libres, como lo hizo Ariel Latorre durante muchos años hasta que logró la Asamblea Constituyente, pues nosotros lejanamente, por cierto, pero repetimos esa historia para llegar a las elecciones del 2001 y después del 2006 y 2011, o sea, ya estamos en una trayectoria democrática mucho más estable. Pues bien, nuestro deber es cuidar que nada vaya a distorsionar el marco constitucional, el marco legal del Estado de Derecho del Perú. Por eso, como secretario general, desde el primer momento, yo he felicitado lo que han hecho los dirigentes del IVA Metropolitano, que salieron a las calles con sus carteles contra la reelección conyugal. Y no era por cortarle el paso a una persona, sino era por cortarle el paso a una intentona inconstitucional de perpetuarse en el poder. Y eso no puede pasar bajo ninguna manera, porque un principio constitucional del anterior y del actual es la alternancia del poder. Y eso es una cosa que los apristas tenemos que defender. Y es que en buena hora que los compañeros, y qué bueno que Lucho Solís aquí lo ha recordado, hicieron este trabajo de apristas verdaderos, de apristas de base, que asumiendo los riesgos que hubiera que asumir, pero estuvieron ahí en los puentes de la vía expresa, defendiendo con un cartel en la mano los derechos de todo el pueblo peruano. Por eso, cuando luchamos por la constitucionalidad, también estamos defendiendo, por ejemplo, a los empleados públicos, que están viendo amenazados en su estabilidad por la ley del servicio civil. Estamos defendiendo también a los universitarios, que esta ley universitaria, al pretender crear un organismo supervisor sin autonomía o fuera del marco de la autonomía constitucional, atenta contra el principal, yo diría, valor que tiene la educación universitaria y las universidades, que es su autonomía. Y cuando vemos ante el riesgo de un nombramiento impropio de la Defensoría del Pueblo, pues ¿cuál es el riesgo? Que la nueva defensora lo primero que va a hacer es retirar la acción de amparo que ha parado al Poder Ejecutivo contra la ley universitaria. Fíjense el riesgo que hay para nuestra juventud. Nombran una nueva defensora y va a retirar la acción de amparo y se acabó sustracción de la materia y se acabó el juicio. E impondrán la ley a la medida que ellos quieran hacer. Sin duda también tenemos que expresar nuestra solidaridad con el gremio médico, que entiendo que empieza una acción de reclamo, de protesta el día de mañana. Y los enemigos del partido, absurdamente, a un movimiento gremial que saludamos para pretender desacreditarlo, dicen, no, eso viene del APRA. Por el contrario, en buena hora que digan eso. No es verdad que sea todo así, pero sí hay muchos médicos apristas ahí trabajando. Como ayer cuando hemos visto la pretendida justificación que han dado a este escándalo del chuponeo de ayer, ¿cuál ha sido la respuesta? Viene del APRA, como si el APRA estuviera chuponeando, estuviera grabando, estuviera difundiendo. Esto no es así.
Por eso el partido, con buenos reflejos, hoy día mismo temprano sacó este comunicado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner las cosas en su lugar. Así como defendemos cualquier riesgo contra el Estado de Derecho, también tenemos que defender cualquier riesgo de desviar una correcta acción del gobierno. No es correcto que un ministro le esté consultando a una persona sin ninguna responsabilidad funcional, como la esposa del presidente, sobre si tiene luz verde o no para hacer un contrato, nada menos que con las Naciones Unidas. Eso es lo que estaba haciendo. Y por cierto, su explicación de ayer, en lugar de aclarar, lo ha enredado absolutamente mucho más. Entonces, ha hecho bien hoy día la célula parlamentaria al plantear la formación de una comisión investigadora por estos hechos. Pero no solamente es el chuponeo, porque finalmente eso probablemente es lo que más impacta en la forma. O sea, ¿por qué estaba pidiendo la luz verde? Hay que ir al fondo del tema. Y ese señor Cateriano, ministro de Defensa, tendrá que decir con quién estaba hablando por teléfono. ¿A quién le estaba dando razón de la firma de convenio con Naciones Unidas? ¿Por qué tenía que tratar con un extraño la suscripción de un contrato de compra de pertrechos militares? ¿Por qué? Fíjense que ha salido en todos los medios y nadie ha dicho quién es el interlocutor. Vamos a averiguarlo de todas maneras porque eso no puede pasarse por alto. Y a partir de allí se va a tener que averiguar de qué más se estaba hablando y si todos los contratos se manejan de esta manera en el gobierno. Y no solamente eso, el comunicado señala otras compras militares importantísimas, como aviones de instrucción que están comprando a Corea. ¿Y por qué vamos a observar ese contrato? Porque ese contrato vino a imponerlo acá el hermano del presidente de Corea, y hoy día el hermano y el expresidente están presos en Corea, defendiendo esa empresa. Y también por una construcción de unas lanchas patrulleras que el Ministerio de Defensa lo está contratando con una empresa europea que ha sido absolutamente desacreditada en Costa Rica precisamente por intentar vender cobrando comisiones ilegales. Entonces, ante este estado de cosas, el APRA levanta la voz, en el Congreso pone su posición y en las calles la va a seguir puliendo. Y la tenemos que seguir poniendo porque es la forma en que el gobierno tiene que entender las cosas. Nos dijeron, ahora que ya dejaron sin efecto la relación conyugal, ya se le acabó la bandera al APRA, dijeron. No se acabó ninguna bandera, al contrario, se llegó una bandera, se llegó al objetivo, y habrán otros objetivos, como ahora los tenemos. Y entre esos otros objetivos está una APRA que no por la seguridad ciudadana. Y dentro de esa seguridad ciudadana está la protección de los secretos de Estado. ¿Cómo es posible que al ministro de Defensa le chuponeen sin ningún problema? ¿Cómo queda? Lo rodean militares, yo veo que a veces cuando se desplaza van 5 o 6 carros, una tremenda seguridad, pero él va hablando por teléfono, soltando todos sus secretos. Eso es una cosa realmente paradójica, pero que pensándolo seriamente, pone muy en riesgo la seguridad del Estado. O sea, si lo chuponean cualquiera acá, ¿qué no harán los chilenos con el ministro de Defensa o el ministro de Interior? O los delincuentes con el ministro de Interior. Entonces, compañeras y compañeros, tenemos que tener posiciones claras en este tema. Perdonen ustedes la digresión que he hecho de estos temas de la vida diaria en el marco del homenaje a la Constituyente, pero creo que era central subrayar que la labor de defensa constitucional del aprismo también pasa por defender aquellas consecuencias concretas que una buena Constitución protege y que hoy día no estamos siendo protegidos. No solamente porque la Constitución actual no tiene las virtudes de la anterior, sino porque el gobierno actual no tiene ni la experiencia política, ni la capacidad, ni el equipo de gente suficiente para poder hacer las cosas como deben ser. Estamos a 2 años casi del gobierno y vamos a emitir un documento comparativo entre los 2 años del APRA y los 2 años de Ollantumala.
y van a ver ustedes que es como la comparación, ¿no?, de un enano con un gigante. Las obras en nuestro gobierno, en los 2 primeros años, las tenemos ahí, en todas partes. Y en los 2 primeros años se hizo la carretera Tarapoto-Yurimaguas, la carretera de acceso a Huancavelica, Pedro Ruiz Chachapoyas, por mencionar las capitales departamentales, o más importantes. ¿Qué cosa ha hecho este gobierno? Ha ido a inaugurar lo que nosotros hemos hecho. El otro día estuve en Piura, y la autopista del Sol, Piura-Suyana, la hemos hecho nosotros. Yo el otro día fue un mala a romper una botella como si fuera bueno. No, eso no es así. Y lo mismo hizo con el Teatro Nacional, ni siquiera la cortesía de invitar, ¿no?, a quienes lo hicieron. Entonces, compañeros, tenemos que defender nuestra obra. ¿Y por qué nos atacan y por qué nos insultan? Porque saben que el APRA es una alternativa. Ganando o no ganando una elección, pero el APRA siempre va a estar ahí. Son los otros los que entran, pasan y desaparecen. Y ahora, al humanismo se les ha complicado el escenario, porque al perder a su candidata, entre comillas, ya empieza la desesperación de cómo van a hacer para seguir en las curules, en los puestos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo rechazo que el señor Alejandro Toledo, por ejemplo, que hoy día está rindiendo cuentas de su gestión, de su actitud o sus operaciones, tenga la capacidad de estar nombrando miembros del Tribunal Constitucional o de Defensoría del Pueblo. Esas votaciones no deben pasar esta semana en el Congreso. El partido ha señalado: aceptamos la elección de los directivos del Banco Central de Reserva, pero no aceptamos la del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Esperemos que la reflexión pese en el Congreso, que esa repartija no prospere. Ahí la Torre enseñó los consensos, como tú dijiste, Lucho, pero estos se han aprovechado y ahora lo que están enseñando es repartija. Distribución inmoral de puestos públicos y de cargos sustanciales que van a ir más allá, inclusive del propio gobierno, porque el Tribunal Constitucional tiene para 7 años de existencia. Entonces, compañeras y compañeros, en esta noche de homenaje a la Constitución del 79, ceremonia que nunca debe dejar de hacerse en el APRA, bajo ninguna circunstancia. Hacemos votos para que en el futuro nuestro partido tenga la fuerza política y la inteligencia de saber no perder las oportunidades de recuperación de nuestra Constitución, de afirmarnos en una opción de gobierno eficiente y competente. Yo estoy seguro que el pueblo eso lo está mirando cada vez con más atención, y reforzar además la vida institucional del partido. Nosotros queremos un aprismo democrático, respetuoso, institucionalizado, un partido unido, un partido en que tengamos las posibilidades de afrontar con éxito las próximas elecciones municipales y generales. Ha habido una elección el pasado 7 de julio. El partido ha ganado 6 alcaldías, en lugares aparentemente insólitos para el APRA. Hemos ganado en un distrito de Coase, en Puno, con 63% de votación. Hemos ganado 2 distritos en Ayacucho. Hemos ganado en Bolívar, en La Libertad. Y aquí en Ica, que querían revocar un alcalde aprista, el compañero ha ganado con 58% de los votos a su favor. Esos son pequeños síntomas de mejora política. Son pequeños indicios de que el partido se tiene que ir posesionando. Tenemos que, con mucha inteligencia, saber combinar las propuestas del partido con los candidatos más aceptados por los pueblos para que podamos llegar, sean apristas o no, y lo digo así con esa claridad, porque si el partido convoca al mejor del pueblo y se une a nosotros, a nuestras filas, todos vamos a salir absolutamente ganando y el pueblo va a elegir a esa persona competente. Entonces, tengamos, compañeros, esa decisión y esa fuerza, y esta noche nuestro recuerdo, nuestro homenaje a la Torre y a todos.
tomar la Mercedes a pista. 2, 3. Ha resultado elegido. Nuestra huella pujante y triunfal quedará lo que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Pero nos abrazar la nueva religión, la alianza popular.